Buenas tardes, vamos a ver cómo gestionar integralmente un sistema de cumplimiento de la normativa de protección de datos con privacidad. Para ello nos vamos a basar en el ciclo de Deming o de mejora continua y en las cuatro fases que componen este ciclo, es decir, en el ciclo PDCA: planificar, hacer, verificar y actuar. En este caso, planificar, implantar, revisar y actuar. Vamos a ir viendo cada una de las cuatro fases que componen el ciclo y a la vez que paralelamente que vayamos viendo, iremos viendo cómo abordar cada una de ellas a través de privacidad. Bien, la primera de las fases sería la fase de planificación. eh, para poder llevar posteriormente a cabo la implantación, debemos conocer la estructura interna de la organización que desea implantar el sistema y determinar su situación actual en lo que al tratamiento de datos personales se refiere. Para ello podemos llevar a cabo entrevistas con los responsables de la entidad o con los responsables de todas las unidades gestoras de la organización, ya sean delegaciones, sedes, departamentos, y dentro de los departamentos sean departamentos físicos, lógicos, pero en todo caso los relacionados con el tratamiento de datos personales, es decir, las unidades gestoras donde se lleven a cabo tratamiento de datos personales. Esto nos va a servir para conocer al completo la operativa de la organización y averiguar qué actividades de tratamiento se llevan a cabo, el tipo de datos personales que incluyen y cómo hacen uso de ellos. La información que se debe obtener en un enfoque sobre el reglamento en las entrevistas podría ser pues, sobre datos interesados, qué datos personales se están tratando, para qué se tratan y por qué se tratan, es decir, con qué fines y mediante qué legitimación, si se tratan datos de categoría especial o datos de naturaleza penal, en su caso, con cuáles de las condiciones del artículo 9.2 o 10 del reglamento, de quiénes se tratan los datos personales y si pertenecen a colectivos de sujetos vulnerables, y también cómo se obtienen esos datos, es decir, el origen, si los obtenemos directamente del interesado o de tercero o incluso de fuente de acceso público. Cómo y durante cuánto tiempo se conservan los datos personales, es decir, con qué medios se tratan, la ubicación de los servidores que soportan el software empleado, ubicaciones de almacenamiento, etcétera. En definitiva, periodos de conservación de estos datos. Sobre la información que el artículo 13 o 14 del reglamento obliga a facilitar cuando se tratan datos personales, vamos a tratar de determinar qué información se facilita a los interesados, qué contenido incluye, si cumple con lo exigido por el artículo 13 o 14, y cómo se le facilita esa información a través de qué soportes. Sobre la confidencialidad de los intervinientes en el tratamiento, vamos a averiguar si se suscriben acuerdos de confidencialidad con el personal o al menos se les informa de ese deber de confidencialidad, si se les imparte formación. Vamos a determinar si intervienen o no proveedores que para la prestación de sus servicios precisen el acceso a los datos personales de los que es responsable la organización, es decir, si hay encargados de tratamiento y si se suscriben los contratos de encargo que exige el artículo 28.3, si hay terceros a los que se les cedan datos personales o si nos ceden a nosotros datos personales de otras entidades, si se cuenta con base jurídica para esa cesión y si se suscriben contratos de cesión de datos, que en este caso no es preceptivo, es decir, no es obligatorio, pero sí puede ser recomendable si hay corresponsabilidad en el tratamiento con algunas entidades y suscribimos los correspondientes acuerdos de corresponsabilidad, etcétera. Después vamos a revisar también si la organización tiene normas internas. Las normas internas son normas de obligado cumplimiento. En el sistema de cumplimiento evidentemente se basa en este caso en el reglamento y en la ley orgánica, pero las organizaciones deben redactar unas normas internas que son de obligado cumplimiento para toda la organización. En este caso, como mínimo, debería de haber dos niveles de normas internas. Un primer nivel de políticas, que son declaraciones de intenciones de la organización, en este caso políticas de seguridad o políticas de protección de datos,
incluyen las medidas de seguridad desde el diseño y por defecto que se deben adoptar y las que se determinen de la gestión de riesgos en la fase que veremos después de implantación para, como decíamos, hacer llegar a todo el personal y que sería de obligado cumplimiento para todos. Y luego también hay otro nivel de normas internas que serían los protocolos. En este caso, habría que hacerlo llegar a las personas encargadas de ponerlo en marcha, llegado el caso, y serían, pues, por ejemplo, protocolos para que los datos personales tratados se mantengan actualizados. En caso de tratar datos de categoría especial o naturaleza penal, en el que se detalle cómo la organización garantiza su protección de conformidad con el reglamento, para casos de brechas de seguridad, para casos de tener que dar respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos por parte de los interesados, etcétera. Vamos a revisar también las medidas de seguridad desde el diseño y por defecto que tenga adoptada la organización, independientemente de que después de la gestión de riesgo que llevemos a cabo en la fase de implantación se determinen otras que haya que adoptar. Vamos a ver si hay tratamientos, si la organización lleva a cabo tratamientos específicos, es decir, si realiza elaboración de perfiles o transferencias internacionales de datos, etcétera. Y sobre los inventarios, vamos a determinar o a tener una descripción de inventario de todas las unidades gestoras o departamentos, así como de todos los recursos del software, del hardware, incluso del mobiliario. Bien, esta sería la primera fase del sistema de gestión, la de planificación, y ahora vamos a ver cómo llevaríamos a cabo esta fase desde nuestro software, desde Privacy Gradle. Esto lo vamos a hacer desde el asistente crear empresa. A ello vamos a entrar a una empresa que ya haya cumplimentado. En el primer paso vamos a cumplimentar todos los datos de la organización. En el siguiente paso vamos a determinar esas unidades gestoras que hay en lo referente a delegaciones o sedes, es decir, todas las sedes o delegaciones que tenga la organización. Y en cada caso, además de otra información, vamos a incluir también, como veíamos en la diapositiva, las medidas de protección de datos que se tienen adoptados para el acceso a las distintas delegaciones. En el paso siguiente, vamos a ir a uno de los tres pilares sobre los que se sustenta un sistema sólido de cumplimiento de la normativa de protección de datos y es determinar las actividades de tratamiento que se están llevando a cabo para a partir de aquí generar nuestros registros de actividades, tanto las que se llevan a cabo como responsables como las de encargados. En cada caso, y como veíamos anteriormente, vamos de esas entrevistas a obtener información sobre las finalidades, origen y procedencia de los datos, las categorías de datos, si hay cesiones, si hay transferencias internacionales, la base jurídica que legitima el tratamiento, si hay encargados de tratamiento o no, etcétera. Una vez que hubiésemos finalizado con todo el listado de tratamiento, en el siguiente paso vamos a determinar las medidas de seguridad que hay en los departamentos, en cada departamento, eh, desde el diseño por defecto para acceder a los departamentos, dónde están incluidos, en qué delegaciones se incluyen estos departamentos, qué tratamientos de datos personales de los que hemos determinado en el listado del paso anterior se llevan a cabo desde este departamento y qué recursos, hardware, mobiliario y soportes externos se utilizan en este departamento para tratar los datos personales. Dentro de cada recurso, del mismo modo, además de otra información, qué medidas de protección de datos se tienen adoptadas en los mismos y qué tratamientos de los que se llevan a cabo en el departamento se llevan a cabo con este recurso. En el siguiente paso vamos a determinar lo mismo para el inventario de software, es decir, todo el software que se utiliza en la organización para llevar a cabo los tratamientos de datos personales, y en cada caso, igual que en los casos anteriores, desde qué departamento se usa, qué medidas de protección de datos se tienen adoptadas para acceder al software y qué tratamientos de datos personales se llevan a cabo desde el software. Una vez que hubiéramos finalizado, en el siguiente paso
vamos a ir a las medidas de seguridad que desde el diseño y por defecto tiene adoptadas la organización, pero en este caso no vinculadas a los tratamientos, sino en general a toda la organización. Las medidas de confidencialidad para proteger la confidencialidad de la información, la integridad de la información, para tratamientos que se lleven a cabo desde Internet, es decir, a través de correo electrónico, videoconferencias, página web. En todos los casos, el sistema de todos los ítems que vamos a ir revisando, incluso de los que personalicemos nosotros, nos va a ir poniendo todas las medidas de seguridad incorrectas detectadas en el apartado riesgo para que una vez finalicemos el asistente, es decir, finalicemos la fase de planificación, podamos facilitar o podamos trasladar un informe a la organización para que corrija estas medidas incorrectas detectadas. A continuación vamos a ir, como veíamos en la diapositiva, al personal, es decir, a establecer todo el personal que dentro de la organización interviene en el tratamiento para posteriormente, en la fase de implantación, perdón, poder hacerle llegar los distintos documentos que vamos a precisar. Lo mismo vamos a hacer con las empresas externas, encargados de tratamientos, proveedores, o que nosotros seamos encargados de tratamiento de nuestros clientes, corresponsables, sesiones de datos, transferencias internacionales, etcétera. En la siguiente fase, de todo el banco de datos que nos facilita la información con distintas cláusulas informativas para cumplir con el deber de información del artículo 13 o 14, vamos a seleccionar con el check que tienen a su lado las que vamos a precisar en base a ese listado de tratamientos que habíamos obtenido en el paso 3 y vamos a llevarlas todas a la pestaña seleccionado, habiéndolas seleccionado y dándole a actualizar el listado, las vamos a traer a esta pestaña para poder interactuar con ellas, imprimiéndolas, enviándoselas al cliente, etcétera. Además, en cualquiera de los 5 idiomas con los que cuenta la plataforma y en cualquiera de los formatos que nos facilita la plataforma. Vamos a realizar lo mismo para Internet, es decir, para la página web. Vamos a configurar a través de la ficha de la página web los distintos formularios donde se recaben datos personales para, a través de la función PDF Form, el sistema nos va a generar automáticamente la política de privacidad y la primera capa informativa para todos esos formularios. Es decir, el sistema tiene preconfigurados formularios tipo, tanto con los fines como la legitimación, y seleccionando ese tipo de formulario, el sistema automáticamente nos generará la política. Si la página web tiene algún otro formulario distinto a los propuestos, se puede personalizar. Igualmente, PDF Form lo incluirá en la política de privacidad. Podremos redactar también los distintos avisos legales. Y en cuanto a la política de cookies, tenemos una extensión de Privacy Driver de Google Chrome que nos va a permitir rastrear todas las cookies que tiene la página web navegando por ella y que automáticamente nos va a generar tanto la política de cookies como el banner para solicitar el consentimiento cuando sea el caso y el panel de configuración de cookies. Todo ello de manera automática. Incluso si la página web tiene tienda online, e-commerce, vamos a poder redactar cualquiera de los textos legales que se necesite para esas condiciones generales de contratación. Todo esto lo vamos a ir seleccionando igualmente en cada pestaña, la llevaremos a la pestaña seleccionado y desde aquí podremos después en la fase de implantación interactuar con la documentación. Por último, en el siguiente paso vamos a llevar a cabo el mismo proceso, pero en este caso para las políticas, para las normas, perdón, internas, políticas y protocolos de actuación. Iremos seleccionando los que necesitemos desde las distintas pestañas y desde la pestaña seleccionada podremos posteriormente interactuar con ellos. Con esto habríamos acabado la fase de planificación. El sistema nos va a generar ya automáticamente un documento con esas medidas de seguridad incorrectas detectadas que podremos trasladar ya a la organización para comenzar con la siguiente fase, que sería la fase de implantación. En la fase de implantación, como resultado de las entrevistas mantenidas con los distintos departamentos, unidades gestoras de la entidad,
vamos a proceder a implantar el sistema en la organización para acreditar una actitud consciente, diligente y proactiva frente a los tratamientos de datos personales que se lleva a cabo. Para ello, el responsable debería disponer en su sistema de cumplimiento, en línea con los puestos hasta ahora, al menos de los siguientes elementos. En primer lugar, el registro de actividades de tratamiento, es decir, una de las obligaciones de los responsables para demostrar la conformidad de su sistema es el mantenimiento de los registros de actividades de tratamientos que tienen bajo su responsabilidad y control, teniendo en cuenta la obligada colaboración que tenemos, que tiene cualquier organización con la autoridad de control y que exige poner a su disposición estos registros de actividades para facilitar sus actividades de supervisión. Es un registro que debe mantenerse vivo e irse actualizando si se inician nuevas actividades de tratamiento o se dejan de llevar a cabo algunas de las que se venían realizando, y con las modificaciones que se vayan produciendo en cada actividad de tratamiento durante el tiempo que se esté llevando a cabo. Debemos diferenciar estos RAT según la responsabilidad del tratamiento, ya sea como responsable o como encargado del tratamiento, creando por tanto, un RAT con las actividades de tratamiento que se llevan a cabo en la organización como responsable y otro con los que se lleva a cabo como encargado. Los textos legales que hemos redactado en la fase de planificación de todas las actividades incluidas en el RAT como responsable, deberemos de hacerlo llegar a los responsables de incluirla en los distintos soportes, es decir, circulares con la información sobre el tratamiento, conforme al artículo 12, 13 o 14 para formularios, videovigilancia, dirección, firma del correo electrónico, o para la página web, como habíamos visto antes, el aviso legal, la política de privacidad, e-commerce, etcétera. Vamos también a hacer llegar a todo el personal los distintos acuerdos de confidencialidad como personal autorizado al tratamiento, los contratos de encargo de tratamiento con entidades que presten servicios para los cuales precisen acceder a los datos de los que somos responsables, incluso las que no tengan acceso a datos personales, pero hubiese riesgo de ocurrir ese acceso accidentalmente, si hay corresponsabilidad con algún otro responsable en algún tratamiento, los distintos acuerdos, incluso la cesión, o sea, contratos de cesión de datos si fuera el caso, pero recordando que en este caso no es obligatorio. En cuanto a esos dos niveles de normas internas que hablamos, es decir, las políticas, que son las que se constituyen por una declaración de intenciones del responsable, políticas de seguridad, de protección de datos, de derechos digitales, de teletrabajo, las haremos llegar a todo el personal que esté implicado. Protocolos de actuación, que como decíamos deben de ser concisos y claros para evitar problemas de interpretación, el desarrollo de las medidas de seguridad que se establezcan previamente en las políticas. En definitiva, estas normas, como otra norma, como cualquier otra norma interna que hubiera en la organización, se deben de elaborar para ser aplicadas en la actividad diaria de la misma, obligando a su cumplimiento a todo el personal, incluido el personal directivo. eh, Tipos los protocolos de actuación que se deben facilitar en cada caso, si es el caso que se dé en la organización, es decir, según los casos de cada organización, pero básicamente pues los de solicitud de ejercicio de derechos de interesado, brechas de seguridad, actualización de datos, en fin, lo que hemos referenciado en el caso anterior. Vamos a poner en marcha distintos registros, no solo el registro de actividades de tratamiento, sino también un inventario de activos de información, es decir, de software, de hardware, de mobiliario, etcétera. Un registro también de solicitud y respuesta ante el ejercicio de derechos por parte del interesado. Un registro de entradas y salidas de soporte de los distintos centros de procesos de datos, y un registro de brechas o violaciones de la seguridad de los datos que puedan acontecer, y que adquiere una especial relevancia, ya que en el caso de las brechas de seguridad debemos de ser conscientes que debemos de registrarlas y documentarlas todas
aunque no supongan un riesgo para los derechos y libertades de los interesados y por tanto hubiese que notificarla a la agencia, ya que el artículo 33.5 nos obliga a documentar cualquier brecha que tenga lugar, pues si después la autoridad de control no solicitara acreditación sobre la misma. Bien, en cuanto a la designación y determinación de responsabilidades en protección de datos, dentro de las obligaciones establecidas por la normativa y desde el punto de vista organizativo, se deben tener definidas, asignadas y delimitadas las responsabilidades y funciones de las distintas unidades gestoras y de los miembros de las mismas en materia de protección de datos. Para ello debemos de tener en cuenta que figura obligatoria, la única o sea, la única función, el único rol que se debe designar por obligación en el reglamento es la de la persona delegada de protección de datos y siempre y cuando se dé las condiciones que establece el artículo 37.1 o 34.1, 37.1 del reglamento o 34.1 de la LOP. Caso de no ser obligatorio, también se podría designar de manera voluntaria. De hecho, sería una medida que confirmaría el compromiso de la entidad con la responsabilidad proactiva, pero en el resto de situaciones, como decía, no es obligatorio, pero sí sería recomendable designar un responsable, una persona responsable de privacidad o encargada de privacidad que pueda ser punto de contacto entre la organización y los distintos grupos de interés, es decir, con los interesados para cuestiones relativas a la normativa, al cumplimiento de la normativa. En entidades de dimensiones importantes incluso podría ser recomendable tener una red de responsables de privacidad que ayuden al delegado de protección de datos, a la persona delegada de protección de datos en sus funciones de asesoramiento y supervisión del cumplimiento. Incluso en algunos casos puede ser recomendable también la constitución de un comité de privacidad como órgano asesor que preste soporte al DPD y a la organización para el buen funcionamiento del sistema de cumplimiento y que proponga mejoras al mismo desde el punto de vista legal, técnico y organizativo. Esto, aunque no es una obligación legal, sí es un instrumento eficaz para ayudar a la persona delegada de protección de datos en sus funciones de asesoramiento, supervisión y cumplimiento del reglamento y en la labor divulgativa y de concienciación en el tratamiento de datos personales. El comité de privacidad debe tener un nivel directivo en función del tamaño de la organización y sería, como decía, recomendable su creación para organización con una estructura de dimensiones importantes. La composición del comité de privacidad debe incluir representantes de áreas que directamente aporten, o sea, que estén implicadas en el tratamiento de datos personales. Es decir, no se deben incluir representantes de áreas que directamente no aportan al tratamiento de datos personales. En las organizaciones, como decíamos, con delegados de protección de datos, pero que sean también de dimensión importante, pues también podría ser, como decíamos, una interesante una red de delegados de responsables de privacidad. Debemos contar con una metodología específica de gestión de riesgo, como veremos en el software, contamos con una de ellas. Eh, mm, Además, la metodología, con el fin de identificar las posibles amenazas, analizar y evaluar los riesgos de diversa probabilidad de impacto y establecer las medidas de seguridad y los controles que los hagan asumibles, de tal modo que se garanticen los derechos y libertades de los interesados. Perdón. Se deben analizar y evaluar los riesgos que todas las actividades de tratamiento incluidas en el RAS suponen para los derechos y libertades de estos interesados, es decir, el artículo 24 nos obliga a analizar, a gestionar el riesgo de todas las actividades, no solo de las que supongan un alto riesgo. En el caso que en alguna de las actividades de tratamiento suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de interesados, se deberá llevar a cabo una evaluación de impacto de protección de datos.
Por último, vamos a realizar una de las funciones que junto a la gestión de riesgo y y el registro de actividades comentábamos antes que son los tres pilares sobre los que se sustenta un sistema eficaz de la normativa de protección de datos. De hecho, en mi opinión, como decía, una de las bases sobre las que se sustenta y porque además un sistema es tan seguro como lo es su eslabón más débil, y normalmente en una organización en la que trabajan multitud de personas suele ser el personal que está tratando la información. Es decir, resulta inútil invertir en nuevas tecnologías, herramientas y equipos que protejan la información o los sistemas que la gestionan si los miembros que hacen uso de ella no tienen en cuenta las buenas prácticas. Entonces, para evitar este tipo de situaciones es de gran importancia informar y concienciar a todos los miembros de la organización, ya que en mayor o menor medida son los que gestionan sus recursos, tanto al órgano de gobierno y de la alta dirección como al personal en sus funciones diarias tengan acceso a los datos personales. Si el personal autorizado no está formado, es decir, si no conoce, podrá incurrir en incidentes de seguridad, suponiendo un riesgo para los derechos y libertades y exponiendo a la organización, como todos sabemos, a elevadas multas. Sin embargo, una organización que cuente con un personal formado y concienciado le será mucho más difícil sufrir un incidente de seguridad y en su caso lo gestionará adecuadamente. Por tanto, para que se apliquen las medidas técnicas y organizativas adoptadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el reglamento, es determinante formar y concienciar al personal sobre estas medidas. El propio reglamento, en las funciones en el artículo que establece las funciones del delegado de protección de datos, en el 31 39.1b, establece entre una de las funciones la de supervisar la concienciación y la formación del personal interviniente en el tratamiento. Por tanto, estamos ante una obligación no solo legal, la de formar y concienciar al personal, que también, sino que además es también obligación de cualquier protocolo de seguridad de la información. En el caso de que ya se haya realizado la formación, deberemos revisar los certificados de contenido de la formación y a quienes, en los intervinientes, se ha dirigido esta formación. Bien, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta fase desde el software? Lo vamos a realizar desde las distintas menús principales de la plataforma. Desde el menú tratamiento y el submenú fichero, que es donde contamos con todo el listado de actividades de tratamiento, en primer lugar vamos a poder obtener registro de actividades como responsable de tratamiento y registro de actividades como encargado de tratamiento. Vamos a poder obtener desde estos accesos directos que tenemos en la función de los tres puntos y los vamos a poder obtener también en diversas versiones, como veremos a continuación, desde el menú principal documentación. Vamos a poder ir gestionando tanto las unidades gestoras, es decir, departamentos, delegaciones, como los distintos inventarios de recursos que tenemos, o hardware, todas las modificaciones que se vayan produciendo, en las medidas de seguridad desde el diseño y por defecto. Y como decíamos, desde el menú personal vamos a poder hacer llegar a través de un sistema de firma electrónica avanzada, perdón, vamos a poder hacer llegar toda la documentación que tengamos que facilitar al personal, es decir, la información sobre el tratamiento de sus datos personales, los acuerdos de confidencialidad, cualquier circular o notificación, todo lo haremos llegar con un sistema de firma electrónica avanzada que podremos ir enviando individualmente a cada uno a través de firma electrónica a su email o a través de firma manuscrita en pantalla táctil. También podremos seleccionar el distinto personal al que queremos enviarlo y desde la función de los tres puntos enviar a todos o enviar solo a los que tenemos seleccionados. En cada caso, en la ficha de personal, además del tipo de personal de que se trate, o de seleccionar otro tipo de información como se está teletrabajando, vamos a poder marcarle la casilla formación si queremos que a esta persona incluirla en las distintas actividades
o cursos de formación que vayamos a impartir, vamos a poder determinar su responsabilidad en cuanto a la organización, en si es representante legal o si es la persona que va a firmar los contratos y, como decíamos, la determinación de responsabilidades en materia de protección de datos, si es responsable de privacidad, encargado de los derechos, administrador del sistema, etcétera. Incluso si la persona que vayamos a designar es delegada de protección de datos, también podremos determinarlo e incluir esa responsabilidad. Como decíamos, el sistema de firma electrónica avanzada va a permitir que enviando el documento que queramos al destinatario lo pueda firmar con firma electrónica avanzada sin necesidad de contar en su equipo con ningún certificado ni ninguna aplicación. Va a ser el sistema de privacy driver, nuestro entorno, el que genere el entorno para que pueda firmar y se genere esa firma electrónica avanzada y todos los documentos queden con la firma y con un código QR, con un registro de evidencia de esa firma. Vamos a poder realizar la misma labor con las empresas externas, tanto de las que sean de nuestros encargados de tratamiento, empresas a las que cedamos datos, eh, corresponsables, empresas con las que llevemos a cabo tratamiento en corresponsabilidad, como cuando seamos nosotros los que seamos encargados de tratamiento de otros clientes o nos serán datos otras empresas. Vamos a poder hacer lo mismo también con los interesados, es decir, con las personas cuyos datos se estén tratando, y vamos a poder hacerles llegar las distintas circulares, incluso recabarles el consentimiento o los consentimientos a través de la plataforma con el mismo sistema. En el personal también deciros que desde el apartado, en cada caso, cada uno de las personas incluidas, vamos a poder obtener un informe de la distinta formación que vaya realizando en las actividades formativas que vamos a llevar a cabo desde el menú actividad. Eh, Desde el menú documentación vamos a poder gestionar esas cláusulas, esas circulares informativas que hemos planificado en la fase de planificación, y desde, teniéndolas, como decíamos, en la pestaña seleccionado, vamos a poder hacerlas llegar de la manera que tenemos conveniente, en el formato y en el idioma que necesitemos al cliente, o lo vamos a poder incluso imprimir. Toda esta documentación es configurable, es personalizable, es decir, desde aquí podríamos editar el documento o incluso podríamos configurar los documentos y personalizarlo para que siempre se nos mostraran como personalizados para utilizarlo para todos los clientes desde el menú configuración. También podremos desde el menú configuración crear un usuario para poder, un usuario de cliente final, igual que los podemos crear de consultoría, para dar acceso al cliente a la plataforma y no tener que enviar la documentación, sino que directamente pueda descargar la información. En los casos de clientes finales, en la mayoría de los roles que propone la plataforma, no van a ver las pestañas donde se seleccionan las circulares, sino únicamente la que tengamos en la pestaña seleccionar. Desde el menú documentación internet haremos lo mismo, pero en este caso para las distintas páginas web que tenga la empresa, tantas páginas web como tenga, tendremos la documentación en seleccionado para interactuar, igual que hemos comentado para las cláusulas. Lo mismo haremos para las normas internas, es decir, para las políticas de seguridad y para los protocolos. Incluso contamos con distintos modelos para la solicitud de ejercicio de derechos, para la respuesta y otra información de relevancia para el responsable del tratamiento o para el responsable de privacidad. Desde el menú actividades vamos a poder, además de tener una agenda, ticket de consultoría, vamos a llevar esos registros que comentábamos de entradas y salidas de soporte para las solicitudes de ejercicio de derecho y para las brechas o violaciones de seguridad. Como decíamos, en este caso adquiere especial relevancia, ya que no solo vamos a poder registrar y documentar toda la brecha con toda la información que necesitaríamos caso de tener que notificarla, sino que además vamos a poder llevar a cabo el análisis de riesgo de la misma
seleccionando de entre todos estos criterios que nos proporciona el sistema y automáticamente el sistema va a determinar si tenemos que notificarla o no a la autoridad de control, generando su informe correspondiente para proceder a la notificación, o si tenemos incluso, porque supone un riesgo alto, que comunicarla a los interesados afectados, generando el documento para poder comunicarla a los interesados. Nos va a generar también el informe con el análisis de riesgo, que en el caso de no tener que notificarla será de vital importancia para acreditar, como decíamos, el cumplimiento con el artículo 33 y 34 y esa responsabilidad proactiva. Además de los registros que indicábamos en la diapositiva, vamos a la determinación de responsabilidades que ya hemos visto en el menú anterior, que desde la ficha del personal podemos determinar esas responsabilidades, pero además contamos con un asistente para determinar si la entidad tiene la obligación o no de designar una persona delegada de protección de datos. En este caso, igual que en todos los casos que no hay obligación, conforme al reglamento, es de vital importancia el informe, dado que en el caso de que sí que haya obligación de designarlo, la propia notificación a la agencia será la que acredite el cumplimiento con el artículo 37.1, pero caso de no tener que notificarlo, porque no se dieran ninguna de las circunstancias que con el reglamento o la ley orgánica obligan a hacerlo, y no queramos designarlo voluntariamente, en cuyo caso se adquirirían todas las obligaciones que el reglamento establece en su artículo 37, 38 y 39. Como decía, si no tenemos obligación y no vamos a designar voluntariamente, este informe adquiere una especial importancia para acreditar que cumplimos cuando así nos lo solicite alguna autoridad de control. Vamos a poder hacer la gestión de riesgo de todos y cada uno de los tratamientos. Como decíamos anteriormente, no hay ningún tratamiento que no haya que gestionar sus riesgos y los que supongan un riesgo alto haremos una evaluación de impacto. Para ello tenemos un asistente súper intuitivo en el que vamos a poder hacer o gestión de riesgo o evaluación de impacto, y cuando tengamos ya realizadas algunos, tanto en un sentido como en otro, podremos incluso copiar los datos de algunos de los que tengamos hecho para cualquiera de las empresas que tenemos en la plataforma para utilizarlo como base porque sea muy similar, ir modificando lo que estrictamente sea necesario, o en los casos que veremos después en la fase 3 de revisión también nos será muy útil para revisar la gestión de riesgo. En cualquier caso, como decíamos, es un asistente en el que tenemos un modelo guiado paso a paso, que evidentemente incluye todo lo exigido por el artículo 35.7 para una evaluación de impacto, desde el proceso de consulta a los interesados, descripción sistemática del tratamiento, donde identificaremos además las distintas amenazas, evaluación de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento, que tiene que ser positiva para poder continuar con la evaluación de impacto. Vamos a analizar y a evaluar los riesgos, tanto los de incumplimiento como los asociados a los derechos y libertades de los interesados, probabilidad de impacto, y en base a esta gestión de riesgo obtendremos un plan de actuación, que es el que vamos a necesitar también para la fase 4. Como paso final vamos a obtener el informe de evaluación de impacto o de gestión de riesgo, que es el que nos va a servir siempre para acreditar el cumplimiento, en este caso con el artículo 35 o con el artículo 24 del reglamento. Por último, en la fase de implantación del sistema, como decíamos, uno de los pilares y de las cuestiones fundamentales es la formación del personal. Es decir, tenemos que institucionalizar este sistema que hemos implantado. Primero, dar a conocer de la existencia del sistema de cumplimiento al personal que interviene en el mismo, y, como decíamos, realizar actividades formativas adecuadas al puesto de trabajo de cada uno de los intervinientes en el tratamiento y en función de los datos que estén tratando. Estas actividades formativas las vamos a poder llevar a cabo, a configurar desde el menú configuración, que es donde decíamos también que configurábamos usuarios, documentación, contratos, etcétera.
Desde el apartado formación podremos incluir todos los contenidos formativos que deseemos de manera muy fácil. Es crear el contenido y subir el PDF a la plataforma. Vamos a poder crear exámenes para esos contenidos formativos con las preguntas que estimemos convenientes, que podemos obtener del editor de examen que nos propone la plataforma, que están ya preconfiguradas, o que podremos añadir nosotros personalizando las preguntas y respuestas que estimemos convenientes. Una vez configurados esos contenidos formativos y esos exámenes, desde el menú actividades, como decíamos que estábamos, y desde el submenú formación, vamos a poder configurar esas actividades formativas, asignando, seleccionando el contenido y el examen que tengamos de los que hemos configurado, les ponemos en el menú configuración, seleccionando el personal que queremos impartirle esa formación, de los que previamente le hemos marcado el check formación, y parametrizando la actividad formativa en la línea o en el sentido que queramos. Una vez configurada, desde cualquiera de estos comandos de los 3 puntos, vamos a poder realizar cualquiera de estas acciones, enviarlo todo junto, separado, como estimemos conveniente, y todo va a llegar al destinatario, a su correo electrónico, con un enlace para acceder, para descargar la formación y para acceder al examen. En cualquier caso, en tiempo real nos va a ir quedando la fecha de envío, la fecha de descarga, la fecha en la que inicia, finaliza y el resultado obtenido, y un informe con toda un informe sobre la actividad formativa, es decir, con todo el personal que ha intervenido en esta actividad y con los contenidos de las mismas. Como veíamos en el apartado tratamiento, en el menú tratamientos tenemos este informe, pero en este caso para cada personal, con toda la formación realizada por cada personal. Bien, con esto tendríamos la fase de implantación. Habríamos implantado el sistema en la organización, pero como decíamos, aquí no finaliza el, el- el proceso, el sistema de gestión de cumplimiento de la normativa de protección de datos, sino que al contrario, aquí es cuando deberemos de empezar a revisar el sistema con el paso del tiempo, es decir, lo iremos haciendo con la periodicidad que la dimensión de la organización o la dimensión de los tratamientos requiera. Debemos de ir revisando que este sistema no está quedando eh, ineficaz con el paso del tiempo, es decir, que con el devenir del tiempo se modifiquen los riesgos y por tanto hubiese que adoptar nuevas medidas de seguridad para seguir consiguiendo el objetivo último del sistema, que es proteger los derechos y libertades de los interesados y a su vez evitar incurrir en infracciones y por tanto en esas sanciones tan importantes que todos conocemos, que impone la autoridad de control. Bien, para eso estas revisiones las vamos a ir llevando a cabo en primer lugar sobre el registro de actividades de tratamiento. Es decir, debemos revisar que no se estén realizando nuevas actividades de tratamiento, que por lo tanto debamos incluir en el registro, que no hayan dejado de realizar otras que tengamos que incluidas y que por lo tanto debamos dar de baja del registro, y siempre manteniendo las distintas versiones del RAP, porque como decíamos es un documento que tiene que permanecer vivo, o incluso que dentro de las actividades de tratamiento que estamos llevando a cabo haya habido algunas modificaciones que impliquen cambios en los riesgos, es decir, que se utilicen tecnologías distintas, que haya nuevos intervinientes, que haya nuevos tratamientos específicos, por ejemplo, que se estén ahora transmitiendo datos fuera del espacio económico europeo y por lo tanto hay una transferencia internacional, etcétera. Por lo tanto, lo primero es revisar el RAT y tener esas versiones distintas de RAT. Esas modificaciones o actualizaciones que se produzcan en el RAT evidentemente van a implicar que tengamos que revisar la gestión de riesgo. Es decir, si hay nuevas actividades de tratamiento, tendremos que llevar a cabo toda la gestión de riesgo, o si hay modificaciones en las que se estaban llevando a cabo, deberemos de revisar esa parte que se haya modificado para gestionar de nuevo el riesgo y proponer nuevas medidas de seguridad. Por lo tanto, en cuanto a la gestión de riesgo, que además
se debe contar con un protocolo o plan de revisión de los controles o medidas de seguridad del sistema de cumplimiento, es decir, un proceso de verificación, evaluación y valoración regular de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento, si lo establece el artículo 32. Por lo tanto, se debe de revisar la vigencia de la evaluación inicial cuando se produzcan cambios relevantes en los tratamientos y especialmente, como decíamos, si estos cambios pueden implicar una variación en los riesgos detectados y por lo tanto una variación en las medidas adoptadas. Es fundamental que se realice una adecuada supervisión y una posterior revisión también de la implantación de las medidas de control en los riesgos y en la evaluación del plan. Por último, en lo referente a las auditorías, vamos a tener que hacer auditorías, entendiendo como tal el medio a través del cual vamos a llevar a cabo el control interno o externo de la organización y de si cumple con lo establecido en el reglamento para los tratamientos de datos personales que realiza. La auditoría es, por tanto, una medida de garantía con el que tiene como único objetivo verificar que tanto las obligaciones legales como técnicas como organizativas implementadas en la entidad se están llevando a cabo y, en su defecto, identificar cuáles de ellas, en base a la auditoría, se recomienda proceder a actuar para resolver las posibles incidencias detectadas en base a la evidencia generada. El reglamento ya sabemos que no establece una periodicidad adecuada, una periodicidad para, o sea, no obliga a una periodicidad para la realización de estas auditorías y en cualquier caso habría que irlas realizando pues en función como decíamos, de la dimensión de la organización o de la dimensión o riesgo de los tratamientos que se están llevando a cabo. Una vez finalizada la auditoría, el auditor facilitaría el informe a la organización para que implemente un plan de acciones correctivas que corrijan esas no conformidades detectadas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta fase 3 de revisión desde nuestro sistema? Pues igualmente desde el menú tratamiento, en el submenú fichero, vamos a poder llevar a cabo todas las modificaciones que sean necesarias en el registro de actividades, bien añadiendo nuevos tratamientos desde el botón añadir tratamiento, utilizando los de sistema o los tratamientos que hayamos personalizado, o bien dando de baja o eliminando el tratamiento porque ya no se esté llevando a cabo. De igual manera, vamos a poder modificar cualquiera de las cuestiones que sean referentes a la estructura, a la normativa de este tratamiento desde la ficha del tratamiento. Una vez finalizada la revisión del registro de actividades, desde el menú actividades, como decíamos, vamos a poder contar con una versión, con las distintas versiones, con un registro, perdón, de las distintas versiones que vayamos realizando del RAP, porque como decíamos, es un documento que tiene que permanecer vivo. Fruto de esas revisiones del RAP, como decíamos, es probable que tengamos que revisar la gestión de riesgo, es decir, o bien que tengamos que llevar a cabo nuevos análisis de riesgo, porque nueva gestión de riesgo porque haya nuevos tratamientos, perdón, o bien que tengamos que revisar la gestión de los riesgos ya hechas porque haya modificaciones en lo mismo. Es lo mismo para el caso de las evaluaciones de impacto y en este caso es donde muy funcional la función que os comentaba en la fase de implantación, de que cuando tengamos que revisar una gestión de riesgos, pues podremos simplemente seleccionar la que habíamos hecho para modificar únicamente lo que vayamos a revisar. Dentro del menú actividades contamos también con un apartado de revisiones, que es para llevar a cabo revisiones, pero en este caso no vinculadas a los tratamientos, sino de la organización en general. Además, esta función nos puede ser muy útil también a la hora de facilitar presupuestos a las organizaciones para ver un nivel de cumplimiento de una manera más rápida. En este caso, igual que en los casos anteriores, contamos con un asistente en el que, dependiendo
de la organización de que se trate, nos va a proponer unas pestañas con unos ítems para ir revisando. En este caso, por ejemplo, es una organización que tiene delegado de protección de datos, por lo tanto nos sale toda esta información para revisar. Caso de que fuera una administración pública, aparecería una nueva pestaña con todos los controles de Lens y en cada caso podremos ir revisando todas las cuestiones. Todo lo que sea incorrecto aparecerá en la pestaña riesgo y podremos generar un informe que podremos facilitar a la organización con todas estas medidas que tienen que corregir. Por último, desde el menú actividades es un menú auditoría, vamos a poder realizar auditorías internas, es decir, que va a realizar la propia organización. En este caso, igual que en los casos anteriores, desde el botón añadir auditoría vamos a poder iniciar una desde cero, o si se trata de revisar las no conformidades con el plan de acciones correctivas que vayamos a implantar, podemos copiar la auditoría realizada inicial, en este caso de esta empresa, no de las auditorías de todas las empresas de la plataforma, y revisar las no conformidades que tuviéramos en la auditoría inicial. Como decíamos, es un asistente en el que paso a paso vamos a ir revisando cada uno de los componentes de la estructura de los tratamientos, del cumplimiento normativo, de la estructura organizativa, de las circulares, etcétera, para obtener ese informe final de auditoría. Toda esta fase de revisión la puede realizar también el delegado de protección de datos desde el menú de delegado de protección de datos, donde va a contar, entre otras cuestiones, con ese apartado de revisiones, ese o submenú de auditoría y para poder generar distintos informes para trasladar a la organización. Bien, con esto habríamos acabado la fase de revisión, pero aún nos falta una fase para complementar, finalizar el ciclo, que sería la fase de actuación, es decir, fruto de esas revisiones llevadas a cabo, los distintos planes de acción o planes de acciones correctivas que vamos a realizar para con eso finalizar el ciclo y conseguir que cada vez que vayamos dando y cumplimentando este ciclo, con cada vuelta que vayamos dando, el sistema de gestión de cumplimiento se irá haciendo cada vez más sólido, cada vez más fuerte, cada vez más eficaz y por lo tanto cada vez consiguiendo más el fin último del mismo, que no olvidemos es proteger los derechos y libertades de los interesados y con ello evitar infracciones y por ende las importantes sanciones que nos pueden imponer. Como decíamos, se trata de fruto de ese plan de acción que hemos obtenido de la revisión que hemos llevado a cabo de la distinta gestión de riesgos provocada por esa revisión del registro de actividades de tratamiento, incluso la revisión de las evaluaciones de impacto. Vamos a facilitar este plan de acción a la organización para que aplique estos controles a los tratamientos y exactamente igual, fruto de ese informe de auditoría que hayamos obtenido con las distintas no conformidades, vamos a poner en marcha un plan de acciones correctivas para corregir esas no conformidades y que el tratamiento sea conforme a lo exigido en la normativa. ¿Cómo vamos a realizar esta parte desde el software, desde Privacy Driver? Pues en cada caso, en el caso de la gestión de riesgos, como decíamos anteriormente, dentro del informe de evaluación de impacto, vamos a obtener ese plan de acción con esas medidas de seguridad que debemos de adoptar, esos controles en que en cada caso vamos a poder asignar a la persona que sea la encargada de implementarlo. Y exactamente igual, en el caso de la auditoría, fruto de ese informe de auditoría con esas medidas correctivas, ese pack de acciones correctivas que debamos de aplicar para corregir esas no conformidades, estaremos llevando a cabo esa fase de actuación que haga que el sistema sea cada vez más sólido.
Para finalizar, recordar también que mientras la organización está adoptando esas medidas o implantando ese pack de acciones correctivas de la auditoría, el sistema siempre nos va a ir recordando esas amenazas que existen por resolver. Clicando en el icono de peligro nos van a aparecer todas las que todavía no estén corregidas. De igual manera, desde la estrella, cuando la tengamos en rojo, que está en el registro de cada RT, nos va a decir que hay algún incumplimiento normativo en los tratamientos. En este caso, desde el menú tratamiento, vamos a revisar todos los tratamientos que tengan, que estén en rojo porque hay algún incumplimiento aún. Y igualmente vamos a contar con todos estos iconos que de manera fácil y muy visual nos van a dar información sobre la RTI, en particular sobre cada uno de los tratamientos, indicándonos pues, que en este caso se lleva a cabo una transferencia internacional, que hay un tratamiento, que este tratamiento está basado en el interés público, que hay elaboración de perfiles o que supone un alto riesgo. Bien, pues con esto habríamos finalizado y ya quedo a las preguntas que queráis realizar. Gracias.